tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con ese par de noticias jurídicas de hoy. Hay novedades en el caso Negreira. La jueza sigue avanzando en la instrucción y ha acordado declaraciones de testigos, como por ejemplo Laporta. Vamos a comentar esta última hora y vamos a hablar también de Mbappé, porque ha denunciado al PSG por acoso moral. Vamos a comentarlo porque ya no es solo un tema laboral esto, ¿eh? Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues ahora iremos con lo de Mbappé, porque ya digo que va mucho más allá de esa reclamación laboral que tiene por las cantidades que le deben de los últimos meses, que no le pagaron y demás. Ahora la cosa se pone más seria y va por la vía penal. Ahora lo hablaremos, pero antes hay que comentar las novedades del caso Negreira. Llevábamos tiempo, la verdad, sin saber mucho del caso Negreira. Esto es una cosa que va lento, ya os lo he dicho, toda instrucción suele ir lenta, la mayoría, salvo algunos casos que porque, por ejemplo, tengan a la persona investigada en prisión provisional, se dan un poquito más de prisa, pero si no, la regla general es que las instrucciones vayan lentas. Y más esta, que hay tantas pruebas, tantos testigos, o sea, quiero decir pruebas, oficios que practicar, documentación que pedir, testificales, investigados, hay muchas cosas que hacer y la justicia pues no da abasto, la verdad. Es así como está la cosa actualmente. El caso es que llevábamos tiempo sin novedades, pero las novedades han llegado hoy porque van a citar a declarar como testigos a personas importantes que estaban cerca del Barça durante esa época, durante esos años en los que el Barça pagó a Negreira. A ver si pueden, bueno, arrojar algo de luz al presente procedimiento. Ya han declarado algunos de ellos ante la Guardia Civil, pero ahora necesitan que sea ante la jueza de instrucción. Esta es la noticia que se recoge en la cadena COPE, donde se habla de esas testificales acordadas por la jueza. La jueza del caso Negreira cita como testigos a Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde. La jueza considera necesarias estas tres declaraciones después de que la Fiscalía las planteara al verlas especialmente relevantes para la investigación. Hay que recordar que creo que, por ejemplo, fue Ernesto Valverde el que ya declaró antes de que todo esto se fuera al juzgado, en el proceso previo que hubo antes de que todo esto ya fuese un procedimiento penal, y dijo, creo recordar, estoy hablando un poco de memoria, pero creo recordar que dijo que no había visto esos informes, ¿no? Esos supuestos informes que elaboraban Enríquez Negreira y su hijo a fin de conocer a los árbitros, de valorarles, de ver, bueno, pues si sacaban más amarillas, si les sacaban menos amarillas y todo esto. Creo que fue Ernesto Valverde el que declaró que él, bueno, pues personalmente no había visto estos informes, ¿no? Supongo que por ahí irá el tiro de estas declaraciones que se van a producir ante la jueza y ante la Fiscalía. Son pruebas propuestas por la Fiscalía directamente que la jueza ha acordado, así que en los próximos días veremos a Laporta, a Luis Enrique y a Valverde pasar para hacer sus correspondientes declaraciones, y por supuesto todas las partes van a poder preguntar, no solo la Fiscalía, que es el que ha propuesto estas declaraciones, sino también los abogados de las acusaciones particulares y por supuesto abogados de las defensas, ¿no? Vamos con la noticia, vamos a ver qué más dice esta noticia. La jueza que investiga los pagos del FC Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, ha citado como testigos al presidente del club, Joan Laporta, y a los ex entrenadores azulgrana Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde. En una providencia a la que ha tenido acceso F, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Alejandra Gil, acuerda a las testificales de Laporta, Luis Enrique y Valverde, como le había solicitado la Fiscalía, en una fecha que todavía se tiene que concretar. Todavía no se sabe qué día van a tener que ir a declarar, ¿eh? La jueza considera necesarias estas tres declaraciones después de que la Fiscalía las planteara al verlas especialmente relevantes para la investigación, según detalló el Ministerio Público en un escrito de mayo pasado, al que también ha tenido acceso F. Laporta, a quien el anterior juez del caso Negreira, Joaquín Aguirre, llegó a imputar en la causa, aunque la Audiencia de Barcelona le exculpó por prescripción, afronta actualmente su segunda etapa al frente del FC Barcelona, tras presidirlo entre 2003 y 2010. De hecho, la Fiscalía considera relevante su comparecencia como testigo en sede judicial, a fin de que declare sobre el motivo de los pagos realizados a las sociedades instrumentales gestionadas por los Negreira, como Dasnil 95, Nilsat y Soccercam. Esto es importante porque cuando se acordó por la Audiencia de Barcelona que Laporta quedase fuera de esta investigación por prescripción, porque habían prescrito los cargos contra él, os dije, si es llamado a declarar como testigo, que va a tener que ser llamado como testigo, va a tener que decir la verdad.
va a tener obligación de decir la verdad. Como investigado no estás obligado a declarar contra ti mismo, no estás obligado a decir la verdad, no estás obligado a contestar siquiera, puedes negarte a contestar lo que te dé la gana. Como testigo esto no pasa. Como testigo estás obligado a contestar a todas las preguntas que se te hagan, que te haga el juez, que te haga el fiscal, que te hagan los abogados. Estás obligado a contestar a cada una de ellas y, por supuesto, obligado a decir la verdad, bajo pena de falso testimonio. Si dices la verdad en alguna de las preguntas que te hagan, si mientes en tus respuestas cuando te hagan alguna pregunta, puedes ser condenado por falso testimonio. Esto es una advertencia que se le va a hacer antes de la declaración. Le van a decir, sabe usted que como es testigo tiene obligación de decir la verdad y si no lo hace puede incurrir en un delito de falso testimonio. Y por tanto se espera que la Porta diga la verdad a todo el que le pregunten bajo riesgo de poder incurrir en este delito. Sigue diciendo la noticia, la jueza también ha acordado las testificales de Luis Enrique Martínez, actualmente en el PSG francés, que fue entrenador del Barça entre 2014 y 2017, y su sucesor en el club azulgrana del 2017 al 2020, Ernesto Valverde, ahora en el Athletic Club de Bilbao, sobre quienes la Fiscalía pretende que declaren sobre la información recibida relacionada con los informes relativos a los árbitros y sobre su eficacia real sobre el planteamiento de los partidos. Obviamente, el objeto es saber si efectivamente existían esos informes, si eran reales, si eran palpables, si servían para algo o si es todo, como sostienen las acusaciones particulares, una pantomima, porque realmente los pagos estaban encubriendo otra cosa, ¿no? O sea, era otra la finalidad de los pagos. Así que a esperar a que sea la fecha para estar pendientes de lo que declaran. Insisto, muy interesante que la Porta vaya en condición de testigo en lugar de en condición de investigado, porque tiene obligación de decir la verdad. Otra cosa es que luego lo haga o no lo haga, pero si no lo hace, cuidado. Si no lo hace, cuidado, porque si no dice la verdad y le pillan en alguna mentira, ya sabéis lo que puede pasar. Así que estaremos pendientes de ver cuándo finalmente tienen que acudir, ¿no? Otra de las noticias del día ha sido esa denuncia de Mbappé. Ya no por el tema laboral, por eso os decía al principio, ¿no? Va mucho más allá de esa reclamación laboral por las cantidades que le deben de los últimos meses, que no se las han pagado, porque el PSG se ha autoindemnizado por la marcha de Mbappé como agente libre y están en esa guerra laboral para que le devuelvan, para que le paguen lo que le tienen que pagar, pero esto ya va mucho más allá. Es una denuncia penal, valga la redundancia, porque todas las denuncias son penales, pero quiero decir que va por la vía penal, es mucho más serio el asunto, y este es el titular, lo recogen todos los medios, ya ha estado en portada durante toda la tarde. Mbappé denuncia al PSG por acoso moral y tentativa de extorsión. El delantero presentó una denuncia contra una persona no identificada por acoso moral y también por intento de extorsión de firma cuando fue apartado en 2023. Seguro que recordáis ese episodio. Mbappé comunicó que no iba a renovar más allá de 2024, que era su último año, al que la IFI le dijo o renuevas o te vas vendido este verano, porque no te vas a marchar gratis. Mbappé le dijo, no voy a renovar y no me voy a ir vendido este verano porque quiero cumplir mi contrato, quiero acabar aquí en 2024, no cuando tú me digas. Y entonces al que la IFI se enfadó tanto que le apartó del equipo, le apartó de los entrenamientos, no fue a la gira de Japón en pretemporada con sus compañeros, estaba entrenando con los descartados, en fin, todo encaminado a presionarle para que firmase o bien esa renovación o bien para que se fuese vendido, ¿no? Al final ninguna de las dos cosas pasó y Mbappé salió como agente libre sin dejar ni un solo céntimo de euro en el PSG y por eso el PSG se tomó la justicia por su mano y se quedó esos meses de salario en concepto de autoindemnización, ¿no? Para ellos. Porque sí. Dice la noticia, Kylian Mbappé presentó este martes una denuncia contra una persona no identificada en el marco de una investigación judicial abierta tras la denuncia interpuesta por el actual jugador del Real Madrid contra su antiguo club, el Paris Saint-Germain, tal y como adelantó AFP. El capitán de la selección francesa también presentó una denuncia por tentativa de extorsión y por acoso moral contra el conjunto parisino. Los representantes legales del delantero entienden que en 2023, cuando fue apartado por el PSG, se le obligó a firmar un nuevo contrato para ser reintegrado en la dinámica del primer equipo. Dice que en ese momento, cuando fue apartado en verano, le obligaron a firmar un nuevo contrato. Le obligaron a firmar un nuevo contrato para poder volver a la dinámica normal, ¿no? Y esto lo ha denunciado. Sigue diciendo la noticia, 2 jueces de instrucción fueron designados para analizar el caso, que se une a otras denuncias presentadas en los últimos meses por Kylian Mbappé, que reclama 55 millones de euros al Paris Saint-Germain en concepto de primas de fidelidad y salarios no ingresados de la temporada pasada, lo que os decía. Pero esta denuncia por tentativa de extorsión y acoso moral se produjo el pasado 16 de mayo, entendiendo Mbappé
que la práctica ejercida por el PSG, su antiguo club, fue ilegal al enviarle a un loft con los futbolistas descartados del club para que se buscaran un nuevo equipo, o en el caso del capitán de la selección francesa, para obligarle a renovar su contrato y así reintegrarle con el resto de sus compañeros. Esto todo que vimos en ese momento, en ese verano, esas prácticas que utilizó el PSG de dejarle apartado, de no llevarle de gira, de amenazarle directamente con pasarse toda la temporada sin jugar, ha tenido sus consecuencias y es que Mbappé denuncia, ¿no? Ese acoso moral por un lado y por otro esa tentativa de extorsión, ¿no? Tentativa de extorsión porque no fue una extorsión final, porque Mbappé no renovó. Por mucho que lo intentasen y por mucho que le presionasen, Mbappé no renovó ni amplió su contrato y por eso es una tentativa de extorsión, porque intentaron extorsionarle, pero afortunadamente no lo consiguieron, ¿no? Si no, el delito sería mucho más grave. Aún así es delito, estás intentando extorsionar a alguien y evidentemente esto tiene que tener consecuencias, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Se pone una cosa interesante, no va a terminar este culebrón nunca entre el PSG y Mbappé. La verdad, la cosa pinta regular. Quiero saber qué os parece esta noticia, ¿no? De que Mbappé denuncia al PSG vía penal por 2 delitos, acoso moral, tentativa de extorsión, y también esos pasos que se van dando en el caso Negreira con las testificales de Laporta, Luis Enrique y Valverde. Como siempre, dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.